Hola, bienvenido a El placer de ser un ser en sí mismo. Y este es básicamente un video de actualización con respecto a el laburo, al trabajo. Pues que te cuento, déjame acomodo, que ya renuncié a mi anterior trabajo. La verdad es que no soporté. Y como te he venido comentando en estos videos, o te he venido documentando en estos anteriores videos, si has seguido la serie de videos que he estado haciendo, te darás cuenta a qué me refiero. Esa cuestión de que no me logro de alguna manera adaptar o acomodar a, a lo tradicional, al laburo convencional. O sea, no hay manera en la que yo me acomode. Y pues ya, renuncié. Ya tiene varios días que eso ocurrió. Sin embargo, pues quise hacer una actualización respecto a eso y simplemente continuar documentando mi paso a paso, que poco a poco sigue sucediendo en mi diario vivir, conjunto con un montón de otras situaciones de mi realidad, de mi verdad, de mis ambientes y simplemente de mi ser en sí mismo. Y ¿qué otra cosa me gustaría mencionar? Que ese día, que fue mi último día en ese laburo, sudé como nunca. Como nunca en toda mi vida había yo sudado. Me apesté como nunca me había apestado. Literalmente olía yo a CULO. Realmente mal. Una cosa mal. Yo dije, Dios, nunca me había pasado. Sin embargo, así fue horrible. La verdad que fue horrible. Había un montón de calor. Pero pues bueno, lo saqué adelante y ya, pues simplemente renuncié. Y ya. Y sigo simplemente continuando en esta situación de diario vivir, de poco a poco resolviendo conforme a mi verdad, a mi realidad. Y simplemente este es mi proceso, es mi vida, es la vida de Isael, y simplemente la estoy narrando desde mi claridad de conciencia, en el punto en el que simplemente estoy. Y obviamente a mí no me olvido de que hay una situación vibracional interna, que es mi ADN, de mi ser cristal que me acompaña simplemente, y que ya iré simplemente compartiendo al respecto cómo lo voy llevando esa situación. Pero no quería dejar de pasar un poco más de días sin hacer una actualización respecto a mi antiguo laburo, que simplemente terminó en una renuncia, y que simplemente seguimos siendo en sí mismos, avanzando, y pues sin más, en la vida misma. Ahora en lo que me estoy enfocando es realmente en trabajar en mi canal, en el placer de ser, que de alguna manera es como que voy y vuelvo al mismo lugar, simplemente a mi canal, de un lado para el otro, pero siempre regreso a mi canal. Y es como que, ok, me estoy enfocando en esto, en documentar simplemente mi experiencia, traducirla simplemente a conciencia, de mi diario vivir, de un ser en sí mismo. Y pues nada, aquí estoy trabajando simplemente en mi canal de El placer de ser. Y pues ya te iré documentando simplemente lo que sigue, lo que brota, porque
realmente me estoy dejando como que eh, guiar más que nada por mi elevado, por mi conciencia superior, por Shemek, mi elevado, a través de mi ADN, de simplemente Shenrak, pasando mi información, simplemente desde un humano, Isael, y poco a poco simplemente ir revelando el paso a paso lo que sigue, simplemente siendo consciente, estando presente de mi ahora y de este simplemente suceder en mi día a día, en el diario vivir, con lo más humano posible, siendo lo más humano posible que simplemente soy, y poco a poco y simplemente aclarándome más y más y más respecto a mi día anterior o al día anterior, simplemente cada vez más claro, más en sí mismo, simplemente con más claridad y más conciencia de mi propio proceso, que pues nadie puede caminarlo más que yo, un ser en sí mismo, ya sea como Isael, como Ishaniek, como Shaniek, como Shenerak, como Shamek Shaum, que lo mismo es, lo mismo soy, simplemente un ser en sí mismo con esta situación y esta verdad interna que poco a poco se materializa, se concreta en esta realidad, tierra, simplemente Maika, aquí y ahora. Aquí y ahora, porque no hay más. No hay más pasado, no hay más futuro, solo hay el ahora, el presente y el ser, simplemente aquí y ahora. Documentando, narrando mi diario vivir. Sin más. Así que simplemente estoy enfocado en trabajar en mi canal y ya cualquier cosa que vaya sucediendo lo iré documentando aquí, a través de mi plataforma El Placer de Ser, un ser en sí mismo. Así que simplemente tengas una excelente noche y un excelente día. Y como nunca dejamos de aprender, obviamente yo sigo aprendiendo. Realmente soy un alumno y mi escuela es la vida. Y no paro de aprender. Simplemente. Y me parece interesante y muy increíble lo que Sara, por un lado, compartía de que hay dos formas de ser autosuficiente. La primera es siendo dependiente, pero igual caminas a la autosuficiencia, en este caso a la autosuficiencia económica. La primera vía es a través de la dependencia y la otra vía es a través de la independencia. Simplemente salgo en un trabajo convencional o salgo a trabajar de manera tradicional y simplemente empiezo a generar esa autosuficiencia económica desde un ser en sí mismo, o desde un ser en sí mismo dependiente de una persona externa ajena a mí, ¿verdad? Entonces puedes construir la autosuficiencia económica a través de la dependencia o de la independencia. Son dos formas de hacerlo, pero igual te pueden llevar a la autosuficiencia económica. Simplemente tú sabrás en cuál estás y simplemente serás consciente de cuál harás o estás haciendo, que solamente tú lo sabrás y tú simplemente lo podrás resolver, como es en mi caso, ¿verdad? Y por el otro lado, Xuan simplemente mencionaba el aspecto de esta, déjame, me acuerdo, porque se me acaba de ir el hilo. No me acuerdo la verdad, ya lo recordaré más adelante.
pero también muy interesante lo que él comparte, de cómo está sucediendo esta cuestión de la fusión de cristales con humanos, humanos cristal, y cómo está haciendo simplemente esta fusión. Ya hablaré más respecto a eso más adelante, porque a mí me está pasando. Yo era más cristal y ahora estoy siendo como que más humano. Por eso estoy más en Israel en este punto. Y no dejo de ser en Irak, no, jamás lo voy a dejar de ser, porque soy eso. Entonces, eres consciente de la verdad que tú caminas. Pero se hace muy, muy interesante como lo menciona o lo habla él, ¿no? Cada quien, esa es su verdad y claridad simplemente de conciencia. Esa es su propia verdad, sin más. Y pues bueno, sigamos caminando, avanzando, siendo en sí mismos, caminando a la par y resolviendo lo que tengamos que resolver de acuerdo a nuestra verdad, a nuestra conciencia. Lo sabremos hacer, lo sabremos resolver, porque somos seres en sí mismos, con la capacidad para poder hacerlo, sin más. Y no necesitamos ser alguien más, solo nosotros mismos, con nosotros mismos, dándonos cuenta, siendo cada vez más conscientes. ¿De qué? De nuestro propio caminar, de nuestra propia inconsciencia y de nuestra propia conciencia, simplemente de nosotros como seres en sí mismos. Y ya estás peinado para atrás. Chau, chau, chau. Y también porque te menciono esto de Sara y de Shrang, de Sara y de Juan Pablo, porque ahora soy consciente, más consciente de lo que lo era antes, mi elevado, simplemente yo mismo, Shamek Shaum, me está guiando a volver a ver a Maika, a ver a simplemente Dantron, a través de Sara, de Xuan, de Sara y Juan Pablo, pero desde una nueva conciencia, desde una nueva claridad de conciencia, y desde la calma, desde el equilibrio, desde el disfrute, desde el placer, desde un ser en sí mismo más claro, de su propia evolución, que simplemente es más equilibrio y más claro, más armonía en sí mismo. Y es como que abrazando simplemente mi propia fusión humano, cristal, humano. Me trajo el día de hoy a las plataformas otra vez a Maika y a Dantron, esa danza simplemente entre humano y cristal y humano. Pero lo disfruté viendo los videos, desde el video 1. Como volver a empezar, pero obviamente desde una nueva claridad de conciencia. Y eso es fascinante, definitivamente.